precisamente en este Facebook Live. Quiero comenzar hablando de una experiencia bien bonita que hoy la estábamos recordando y era el Club Michin. Sí, el Club Michin me recuerda a mis 14, 16 años, una época maravillosa de estudiante de colegio, en la transición de la escuela al colegio, en esa época pues la escuela concentración el escolar, el Rincón se llamaba en ese Concentración distrital. distrital, perfecto, se me olvidaba ese nombre, era bien largo, concentración escolar distrital el Rincón, que hoy en día se llama Colegio Gerardo Paredes Martínez. Sí, hacía mis tareas en el Club Michin, que era cerca a mi casa. Era una institución de holandeses que pues era para beneficiar a chicos que estaban descolarizados, chicos que pues no tenían de bajos recursos, que no teníamos oportunidades de recreación, de esparcimiento. Entonces esa institución pues llegó en buena hora en nuestra juventud y yo pues me inscribí para hacer mis tareas porque había una biblioteca ahí. Entonces yo hacía mis tareas ahí, también hice mi complementación escolar, habían ahí unos maestros, también amigos, entonces ellos me colaboraban No, en pero todo eso. yo hago un alto ahí. Antes de eso era monaguillo. ¿Monaguillo de qué iglesia? Ah, sí, claro, antes de eso fue monaguillo, como a los 13, 12 años. De niño fue monaguillo ahí cuando eran de Guaudo a la iglesia. ¿Qué Eh, iglesia? la iglesia, la iglesia parroquial San Agustín, que pues en esa época pues estaba el padre Luis del Amo, que era un español, y pues que quería mucho a Colombia y él se estableció ahí en el Rincón y duró muchísimos, muchísimos años. Y fui monaguillo en esa época de ese cura, cuando se inició la iglesia prácticamente. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Es que el arte difiere mucho con las religiones, a pesar de que están enlazadas, siempre, siempre, eso está entretejido. Pero ¿cómo es la situación personal de Juan Corredor con Dios? Bien, yo siempre he sido una persona muy espiritual. Esto viene de familia. Yo vengo de unos padres muy creyentes, muy católicos. Y pues en esa época, pues el que anda entre la miel algo se le pega, ¿no? Pues a mí se me pegó pues esa costumbre de ser un buen samaritano. Y a pesar de mi indisciplina, ¿no? Dentro de mi Sí. indisciplina también era muy disciplinado y siempre pues le apostaba como a la solidaridad, a ayudar al prójimo, siempre me gustó porque eso viene como de familia, de mi padre. Mi padre era un gran líder ahí en la zona del Rincón, en sus primeros inicios de las juntas de acción comunal. Él era el del comité de deportes, porque en esa época era por comités, ¿no? Él era el comité de deportes y cultura y era más famoso que el presidente de la Junta de Acción Comunal del momento. Entonces, él era el que organizaba los deportes, el atletismo, organizaba los juegos tradicionales, los bazares, que los bazares duraban 3 días, era una pachanga completa y con asados, con puestos de fritanga, con hartas casetas, juegos tradicionales de tejo, campeonatos de microfútbol, banquitas, juegos tradicionales como el aro, el trompo, los encostalados, la rana. Pero es que se me adelantó un poquitote. Pegamos un salto de Michin a otros. Sin embargo, es el escenario propicio. Porque es que yo veo que Juan Corredor tiene una apuesta social. Yo veo que el maestro le apunta al tema de la organización social, la colectividad, lo comunitario. Y es precisamente ese el origen, porque era papá. Y papá como que le transmite, su señor padre le transmite esa intención. ¿Cuál es el nombre de su señor padre? Sí, mi padre llamaba José Manuel Corredor, le decían Manolo, y pues era un líder que también tocaba la guitarra, le gustaba la música, tal vez por eso mi hermano, yo pues acudimos un poco a lo que es el arte, ¿no? Mi Sí. hermano Jorge Eduardo, pues también él
Él aprendió mucho música, aprendió teatro, títeres, danzas, percusión. Él también fue monaguillo con mi hermano Nelson. Mi hermano Nelson también era otro líder y ellos eran líderes, prácticamente todos éramos líderes porque mi hermano también organizaba los viacrucis en la iglesia, mi otro hermano organizaba los coros, tocaba el piano, tanto que un cura le vio el talento a él y le invirtió como 2 años en la Academia Chopin para que aprendiera más piano y en conservatorio y bien, y aprendió también el Club Michin lo que son las danzas con Chucho pues que era el profesor de danzas, un gran profesor que pues lo admiro mucho, si está vivo pues un saludo para él. Y él hacía unos títeres también bonitos de como marionetas y con coreografía, bailando la cumbia, bailando porro, bailando un 6 por derecho, bailando todos esos ritmos colombianos. Mi padre sí fue, entonces regresando pues a mi viejo, pues tenemos como esa vena a raíz de él, porque él era muy activo en la parte artística, cultural, de deportes, era un gran líder y también él trabajaba en una fundición allá en el Tercer Puente. Yo me acuerdo que hacía los tejos para los amigos, para él. Hacía también unos destapadores que eran unas caritas de unos campesinos en hierro colado y hacía el destapador era entre la nariz y la boca. Me acuerdo que destapaba así, era increíble la creatividad de él y lo mismo tocando su guitarra, tocaba Bovea y sus vallenatos de esa época y los amigos les gustaba mucho sonsacarlo de la casa. Ese era el mal genio de mi mamá porque siempre se lo llevaban pues a tomar porque era el de la rumba, el que armaba toda la pachanga. Entonces por eso era un gran líder y era el que organizaba los bazares, los reinados, que los reinados eran mujeres pues que ganaban a la que tuviera más plata en la alcancía. Popularidad. Popularidad y entonces eso todo el mundo a echarle monedas y me acuerdo que siempre pasaban donde las personas y le ponían un alfiler con dos cinticas ahí cruzadas en la solapa del saco de la camisa y era muy típico, muy tradicional. Sí. Yo veo que ahí está la vena artística. Papá fundidor, hermanos músicos, eh, me atrevería a decir que también había un escenógrafo y un teatrero, pues, como Nelson, como tu otro hermano. Es ahí donde realmente comienza a despertarse esa sensación del arte. Yo he conocido parte del arte del maestro Corredor ya por otros temas, por otro tipo de trabajos, y ese arte va encaminado precisamente en la actualidad a la naturaleza. Sí, también, eso es una de mis áreas. Sí, al fito. Hablemos un poquito de esa parte, de esa obra actual. Sí, el fitocolás es fito, pues quiere decir todo lo relacionado con las plantas, con la botánica, y collage es como pegar en una superficie plana todos esos elementos de la naturaleza previamente secados, previamente prensados, con una duración de unos 15 días aproximadamente. Ya después uno empieza a trabajarlos, pues porque los tiene conservados, guardados en la oscuridad, en unos libros, en directorios telefónicos antiguos, en periódicos, libros. Ahí siempre guardaba todas las hojas, los pétalos. Y también secaba las semillas, secaba un poco el bagazo de los jugos que preparábamos en la casa, entonces los jugos de mora, de lulo, todo ese bagazo lo secaba y armaba con eso, pues hacía mi paleta, hacía moleduras, con eso hacía moleduras con esas semillas para dar diferentes texturas y diferentes tonalidades a mis cuadros. También los pétalos de las flores, de las hortensias, con las hortensias hacía cielos y hago los ríos y el mar. Con las hojas de crotos de diferentes tonalidades hago las montañas, por ejemplo, con las cortezas de la yuca hago los troncos de los árboles, palos secos que hay por el camino. Por los caminos reales utilizaba, por ejemplo, la corteza del melón, que tiene una textura muy bonita, que da la sensación como de unas piedras. Entonces,
A cada elemento, cada corteza, pues le ubicaba su sitio en la composición de mis trabajos. También utilizaba el café, los cunchos del café. Entonces, con eso lo secaba a los 15 días, 8 días, ya tenía el café seco y entonces lo trabajaba también en mis cuadros. Entonces, mira que el trabajo del Fitocolás tiene tres componentes. Primero, pues, aprender mucho de botánica, ir al espacio, a la naturaleza y saber cómo se llama esa planta, cómo se llama la otra, también cómo se llaman nuestros animales de nuestros humedales. Entonces es muy bonito pues aprender de esa parte pedagógica de la botánica. Dentro de mi proyecto va un botánico, va un ecólogo vamos a hacer unas salidas en un próximo proyecto del Fitocolás se vive en familia, que son unos emprendimientos, porque yo quiero enseñar este arte que es muy poco conocido, quiero enseñárselo a las comunidades para que ellos a través de eso hagan emprendimientos familiares, porque ahí vamos a trabajar reciclaje, vamos a trabajar la botánica y en últimos como resultado pues el arte, hacer una paleta natural con las bondades de la naturaleza. Entonces, tiene esos tres componentes que me encantan de mi proyecto. Mi proyecto es un proyecto que no es evento ni va a quedar ahí, sino que tiene una continuidad donde da soluciones. Me gustan los proyectos que dan soluciones. No me gustan los proyectos de pañitos de agua tibia. Y en este caso, obviamente, deben ser pues por temas de la localidad. 70% de la localidad de Suba es rural y tanta humedal, ¿no? Que tenemos, tanta zona verde. Yo supongo, una invitación también, le voy a hacer algo de propaganda. Y es que si tienen de pronto directorios en casa que ya no utilicen, entonces bienvenidos aquí al taller del maestro. Bueno, un par de directorios para ese secado que él utiliza. Sí, pero fíjate que estamos hablando de lo actual, pero hablando también de la naturaleza, hablando también de los humedales, nos encontramos con Masi, con ese grupo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, cómo fue esos inicios de eh, ya del arte plástico, de las técnicas, de encontrarse con diversos artistas que utilizaban materiales pues sorprendentes. ¿Cómo fue ese inicio con Masi? Pues mira que cuando conocí a Masi, o más bien cuando Masi me conoció, o Masi no existía, más bien cuando me conoció el organizador Manuel Alonso Colmenares, cuando me conoció, pues yo estaba haciendo barcos, yo hacía unos barcos en Suba, en un lote que es de los hermanos Rojas, ahí como para ir a donde doña Cecilia Alma Bendita, donde vendían rellena, una rellena deliciosa. Por esa cuadra pues había un lote y ahí hacíamos nuestras embarcaciones de 4 de 5 metros, de 3,30. Hacíamos canoas canadienses, unos Pramed, que eran unos barcos de doble espejo, eran unos veleros como para niños, entonces también nosotros empezamos como con esos formatos. ¿Y por qué los Y barcos? los dingis, porque siempre tenía esa curiosidad y teníamos esa curiosidad de ir a navegar el río Bogotá. Sí, y lo hicieron. Y lo Qué hicimos loquera tan y mira bacana. que nos íbamos a pie llevando las canoas una adelante y otra atrás y de pronto los carros nos decían, oye, ¿ustedes para dónde llevan esa canoa? ¿Para dónde llevan ese barco? No, pues nos vamos a meter ahí al río Bogotá. ¿Verdad que se van a meter al río Bogotá? Venga, yo los llevo. Entonces nos llevaban en un carro, en un camión ahí y el señor no se iba hasta que no nos veía ahí meter en el No, río. si No, Gerardo todavía la tiene colgada. Ahí sí, en el Gerardo. taller. Esa de Bellísima. Estoy Gerardo, hablando de Gerardo Paredes. Gerardo Lara, sí. Gerardo Lara, perdón. De Yo aquí hice mi de... canoa y me acuerdo que le ayudamos a hacer la de él, la de Gerardo, con el Bellísima. maestro Jaime Ríos, que fue mi maestro en arquitectura naval. Entonces con él le colaboramos al maestro que tenía el presupuesto para hacer esa canoa. Sí. Entonces con él participamos haciendo esas dos canoas de 5 metros que pues las llevamos al río en varios eventos que hicimos. Una vez hicimos una navegada de 4 horas y media desde el puente de Guaymaral al puente de Cota y sacamos un video que se llama Amor y Amistad por el río Bogotá en el año 2003. Eso de video está en YouTube. Entonces, para el que lo quiera ver, pues Ahí está. YouTube, Juan Corredor 65 y
Amor y Amistad por el río Bogotá. Ahí tenemos una remembranza. Ya entonces ahí se acercó, cuando estábamos haciendo las embarcaciones, se acercó Manuel Alonso Colmenares para proponernos que le ayudáramos en unos murales y unos talleres de un proyecto que se llamaba Acuerdo 23 de la Secretaría de Educación. Entonces, a través de Douglas Cabanzo, que fue el gestor ahí de ese proyecto, entonces le comunicó a Manolo y Manolo nos invitó a Yo participar. he tenido la oportunidad de acercarme al trabajo del colectivo de Masi y veo que hay bastantes elementos del territorio y sobre todo de la comunidad muisca. Y entonces en varios de los trabajos he encontrado eh, lagartijas, aves, tinguas, la serpiente dorada, no solamente la dorada, las dos serpientes, en fin, un resto. Ustedes se compenetraron pues con el tema muisca aquí en la localidad en ese momento, ¿verdad? Sí, claro, porque pues de niño pues yo simplemente veía era bastantes lagartijas, veía mucha rana verde bogotana, escorpiones, movíamos las piedras, eh, escorpiones y otros animalitos pues que de niños íbamos a molestar por allá. Entonces, todo eso quedó marcado, las tinguas, las migraciones de las aves canadienses, Canadienses, sí, de de que las Europa, que de venían de Asia, Chile, sí. entonces llegaban a esos humedales porque eran inmensos, era más territorio de lo que hay ahorita. Ahorita está por ahí que el 40% de esos Las humedales, garzas, las a garcetas. comparación como eran en ese día, que solo está el 40%, el resto pues ya se lo fue consumiendo los invasores, la gente pues malintencionada por lucrarse, pues entonces vendían un territorio que no les pertenecía Y el ruido que fue desplazando las y aves. fue desplazando las aves, fueron haciendo rellenos ilegales y los constructores pues piratas se fueron apoderándose de su territorio en esa época porque no había como una justicia para resolver ese tipo de problemas ecológicos de la época. Hoy en día, sin olvidar a más y sin olvidar todos estos, el génesis, nos encontramos entonces también en otro escenario, la mesa local. Háblenos de la mesa local de artistas y visuales de aquí de Suba. Ah, muy bien, yo creo que para mí es de lo mejor. Yo creo que para mí es lo mejor haberme encontrado con la mesa local de artistas plásticos y visuales. Ya después de tener un recorrido en el muralismo con el maestro Guillermo Arriaga, que me invitó en Memoria Visual de Suba, porque ya conocía mi experiencia en ese tipo de trabajos, me hace una invitación y él como amigo, él ya murió en el 2005 y dejó pues un legado artístico para la localidad de Suba, pues invaluable, grandes obras, muy polifacético en su obra, en su manera autodidacta de construcción en la parte de arquitectura de casas, en sus obras, manejaba todas las tendencias del arte y dejó un gran mural que ahorita pues toca estar a través de la mesa, vamos a ver si lo recuperamos el año entrante, que se llama Memoria Visual de Suba, que es un mapa que recopila toda la historia de nuestro territorio, cómo eran nuestros humedales, cómo eran nuestras montañas, los chircales, la parte de Tuna Alta, qué especies habían, por qué los burros allá, que eran para cargar el material, la cerveza y todo para llevarlas, porque era un sitio muy complicado que donde no llegaban los carros. Entonces allá abundaban mucho los burritos. Entonces la parte de los humedales, en la parte allá de Tunabaja también está. Entonces es como un mapa visual donde señala costumbres, personajes, naturaleza de todo nuestro territorio. Entonces hay que recuperar ese mural que es bien bellísimo. Está en relieve, en técnicas mixtas. Es 168 metros cuadrados de mural, Es es, un es, formato enorme. es enorme y está simplemente para restaurarlo porque ya ese mural se hizo hace 22 años y todavía está intacto, sino que está cubierto por un tipo de grafites, de firmas de pronto que no son de buen gusto. Maestro, esto me lleva a que la actual propuesta
es precisamente el Colaboratorio Tres Patas quien muy amablemente, junto con otros artistas de la localidad, son invitados a intervención de espacios. Y entonces es ahí donde en el marco de estos festivales barriales, arte y memoria, entran a participar ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntenos. Es un proyecto bien bonito que lo creó el maestro Antonio Amado. Es una persona pues que ya conocedor del arte y la cultura durante muchos años, desde los inicios de las casas de la cultura. Él tiene un contenido riquísimo de qué se trata las casas de la cultura, de qué se trata el arte, la cultura. Él conoce un sinfín de agrupaciones a todo nivel, de teatro, de títeres, de danza. Entonces él es un gran conocedor del arte y la cultura aquí y ahorita pues nos invita a participar de esta memoria del Rincón de Suba, entonces donde varias personas que vivimos en el territorio más de 50 años, pues contamos la historia desde nuestra infancia, cómo era el territorio y a raíz de eso, de esas conversas, de esas personas, vamos a realizar 5 murales por la transversal 91 del Rincón, la nueva avenida, 5 murales que van a contar esa historia a través del cómic. Una apuesta bien simpática, muy novedosa pues dentro del territorio, a pesar de que somos ricos en graffiti, somos ricos en ese tipo de expresiones, pero no contamos con tanto cómic y sobre todo con cómic mural. Eh, ¿Cómo ha sido eso? Saltar del fito, sí, del collage, fito collage, al cómic. ¿Cómo está haciendo esa transición pues? Pues mire, para mí esto es una enseñanza, es un aprendizaje porque eso es novedoso para mí. Yo sencillamente al aportar también voy a aprender mucho de todo el colectivo, de las personas jóvenes que les encanta el cómic. Entonces, para mí es novedoso y voy a aprender de ellos y me voy a esforzar porque sean unos murales de buena calidad, que sea un colectivo donde verdaderamente se note nuestra firma a tres patas en esos 5 murales, donde vamos a tener unos personajes que van a narrar toda esa historia ahí y van a estar plasmados en esos murales. ¿Podemos hablar de esos dos personajes? Pues está Subacán, que es un personaje que creó Robinson de Radio Alternativa hace 15 años y ahorita pues lo desempolva pues para contarnos esa historia. Es como es un medio agente, es un medio agente que cuenta con el Bobo Lorenzo, va a contar la historia y entre los dos son como investigadores que están pendientes de esa memoria del Rincón de Suba y la van a contar en esos murales y ellos van a estar ahí plasmados en esos No, pero murales. dar el burro. ¿Quién es el Bobo Lorenzo? ¿Cómo así? ¿De dónde sale Lorenzo, primero que todo? Pues mira que el Bobo Lorenzo nace en los años 70. Yo que me acuerdo, yo estaba en primero bachillerato en el año 79 en el parroquial de Suba, en el parroquial San Agustín que se llamaba en esa época. Y en esa época veía al Bobo Lorenzo. Había una plaza que quedaba donde queda la estación de policía y él era el que le ayudaba a todos los comerciantes a lavar las papas, a lavar las ollas, a transportar cajas. Él andaba ahí como con una carretica, andaba con sus alpargatas a la cintura, casi no le gustaba, y eran nuevas, casi no le gustaba ponérselas. Él tenía unos pies anchos, era pies cortos, de un tórax inmenso, grande, tenía más cuerpo que piernas y usaba unos sacos de paño grandes que le llegaban casi a la rodilla. Entonces era un personaje típico, un sombrero, se remangaba el pantalón y andaba siempre en descalzo y eso era muy callosa, la planta de los pies de él, muy callosas que uno podía prender un fósforo en las plantas de él. O sea, podía lijar, limar Sí, 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 asperezas sí. con él. Y él no vocalizaba muy bien, él se comunicaba por medio de sonidos, de... Entonces él no hablaba muy claro y era muy querido por el pueblo. Claro, Entonces era el bobo del pueblo de su época. Como todo pueblo tiene su bobito, pues él era el bobo de nosotros aquí de Suba y todo el mundo era muy querido por todo el mundo, los comerciantes. Y a él le encantaba coleccionar cunchos en una botella y después se los tomaba. claro. Se pegaba unas borracheras y las Eh, tenaces. esto hace parte
del Rincón de la Memoria, precisamente. Y es Lorenzo el que también va a narrar en su forma, en su gesticulación y todo ello, nos va a narrar a través de esas piezas la historia, la memoria del Rincón. Sí, a través de como la imagen del cómic, a través de esa sensación de símbolos, va a narrar esas historias. Por otro lado, también estuve en Encuentro de Dos Mundos, hace poco inaugurado el 28 de febrero, Del maestro y Lopera, es del obviamente. maestro Lopera. Antes, hace 24 años, estuvimos en el colectivo Convergencia Artística, lo conformábamos más o menos unos 6 artistas, y el director era y creador era Jorge Lopera, es Jorge Lopera. Entonces, en esta segunda ocasión, que no se terminó porque no había presupuesto, pues lo terminamos y por fin lo terminamos, y ahora es un patrimonio de la localidad, del distrito y de Colombia. Sí. Entonces me siento orgulloso de ese gran proyecto. Esos son los grandes proyectos que me encantan, los retos, las tecnologías, las diferentes tendencias del arte. Sí. Entonces me gusta el Yo, volumen, que la yo, gente toque, que palpe, que yo voy a sienta. hacer un alto ahí con Lopera y con, obvio, con ese mural tan bello que prácticamente hace parte pues del corredor artístico que tenemos aquí en la localidad. Y es que precisamente en estos días ha sido afectado porque él participó ampliamente con el ángel de los 21 ángeles, que Así fue es. mutilado, que fue, mejor dicho, una agresión impresionante. Y la otra, que es la escultura que también fue mutilada, la muchacha del La columpio, mujer en el la columpio mujer en el de columpio, Miro Garzón. del maestro Emiro Garzón. Esto es bastante triste. ¿No le da miedo que de pronto estos murales que quieran proyectar, sobre todo con la memoria del rincón, suceda algo similar? Algo que transgreda, algo que de pronto dañe precisamente esos trabajos. No, no creo, porque en la primera ocasión ese mural lo respetaron mucho y siempre lo han respetado. La gente aquí en nuestro territorio ha respetado mucho ese mural. Yo creo que el vandalismo de las otras piezas es por la técnica, que es bronce a la cera perdida, y ahorita el bronce está a un precio como de 25.000 pesos el kilo y lo están llevando para China. Entonces le están apostando los recicladores o algunas, pero mira que no son recicladores ni siquiera aquí de nuestro territorio ni de Colombia. Son personas que vienen de otro lado, que desconocen la historia nuestra. Entonces ellos están desenfocados en la parte histórica, también por vicios. El mismo Bazuco los conduce a hacer ese tipo de actividades, de ese tipo de, de- de- de desmantelar esas piezas una por una, porque son en bronce y eso es como oro para ellos. Sí. Entonces, yo lo veo desde ese punto. Esto nada tiene que ver con los paros, ni nada, ni con los chicos que se están manifestando. No, ellos toda la vida nos han respetado nuestro espacio, han respetado el arte como nosotros respetamos el arte de ellos. Y a través de la Mesa Local de Artistas Plásticos y Visuales vamos a proyectar varios proyectos donde vamos a incluir también a esas personas grafiteras de gran formato, para continuar ese museo vial que hace 24, 26 años comenzó. Y yo creo que vamos a hacerle esa apuesta a la inclusión. Yo creo que nosotros primero, antes del hacer por hacer, tenemos que primero que ser grandes seres humanos, ser... yo, por ejemplo, ahorita estoy en una corriente que llama sentimentismo, de Ileana la Pintora. Entonces voy a aplicar ese sentimentismo dentro de mis proyectos, porque pues yo no tengo que, o sea, no me gusta como hurgar sobre la llaga, sobre la violencia, sobre lo que está hecho. Entonces voy a lo opuesto a eso, a lo que verdaderamente la gente estamos perdiendo, estamos desconociendo, que es mirarnos desde adentro, con el amor, desde el corazón, para hacer las cosas. Y cuando uno proyecta amor y sobre sí mismo, de quererse, de poder querer lo que uno está haciendo, pues de esa misma forma, pues los frutos van a ser para una comunidad. Entonces, para mí,
para el sentimentismo el arte es como un elemento fundamental donde transforma los espíritus del ser humano y por ende va a transformar el espíritu de unas comunidades y ver de una forma más amena, más amable la vida, porque vamos a desarrollar más el hemisferio derecho, que son ejercicios, porque tenemos un modelo pedagógico acorde a esta situación de pandemia que estamos viviendo, porque todo va a partir desde aquí, de nuestro corazón, desde el alma, desde el ser humano. Esto no es religioso, es simplemente lo intrínseco de cada ser humano y le apostamos a eso, a que el arte va a ser ese elemento fundamental de cambio en todos los quehaceres de la vida, en el trasegar de los seres humanos, bien sea en la panería, en la carpintería, en la plomería, en la escultura, en la pintura, en todos los quehaceres del ser humano el arte está implícito y entonces es simplemente aplicarlo desde el ser para hacer y después dar de lo recibido. Claro, en ese orden de ideas voy a citar estas palabras. Amar y querer la naturaleza, no hay vuelta atrás. Ser buena gente con el ser humano, con el vecino. Esas palabras son suyas, maestro. De otra entrevista que le hicieron por ahí. Eso nos lleva también a la siguiente pregunta. Después de haber hecho barcos, después de haber trabajado técnicas diferentes como fue el ferrocemento, después de haber colaborado de pronto en frisos, de pronto en ensambles, de pronto en técnica gaudiana, y vamos con los colectivos del graffiti, que eso es, pues obvio, eso es arte, pero eso es otro hemisferio, eso es otro mundo. ¿Cómo va a ser entonces con tres patas? Sí, para mí es novedoso porque para mí es mi primer proyecto, pero yo pues a lo mío siempre me gusta ponerle volumen. Entonces, dentro de la participación de esos murales quiero ponerle algo de volumen al mural que me corresponde y pues de todas maneras todos nos vamos a colaborar ahí. Los 5 muralistas que estábamos ahí, entonces cada uno vamos a trabajar como los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Suena bien. Creo que cuéntame sobre uno de esos muralistas, un viejo amigo. De 3 patas o anteriormente. No, de tres patas, imitador y todo por tres patas. Pues mira que yo poco los conozco a ellos, para mí son nuevos, son gente joven, yo creo que yo soy el más cucho de todos y para mí son muy jóvenes y veo que tienen una calidad en lo que ellos hacen, según los trabajos que me han visto ahorita, pues no recuerdo nombres de ellos, a José, no me acuerdo la otra, Mónica. Adriana, Mónica, ellas pues son pedagogas, son muy preparadas, vienen de estudiar artes, entonces la tienen muy clara y de ellos voy a aprender muchísimo porque para mí es mi primer mural individual, plano y con algo de volumen. Sí. Pero, porque Eh, siempre he trabajado pues en lo colectivo, pero entonces sí va a ser, va a tener un poco mi toque personal. sí. Yo, o más bien la siguiente pregunta, en medio de tanta movilización social, en medio de tanta protesta y sobre todo Suba que ha tenido un eco en ello, em, ¿qué piensa su merced como persona que siempre ha trabajado con la comunidad, que siempre ha sido integrador, facilitador, así como fue su señor padre y todo ello? ¿Qué piensa de esas movilizaciones actuales, de de esa joven, de esa juventud que resiste? No, pues yo totalmente mi apoyo, yo los apoyo, yo pues en las movilizaciones yo he ido a marchar también, pues unas marchas cortas en la parte local y todo, pero he hecho mis participaciones ahí, yo los apoyo en todo sentido, porque, porque ellos quieren el cambio y Colombia quiere el cambio y el cambio ellos lo quieren hacer desde el arte, desde su corazón, de no ver esto ya, ellos ya están cansados de mucha corrupción, de lo que siempre viene hablando, de un sistema que no funciona, donde no hay donde unos modelos pedagógicos que son obsoletos, donde verdaderamente ya todos esos aprendizajes no están para la época, estamos para
desaprender y volver a aprender la actualidad, lo que estamos viviendo y ser partícipes los jóvenes como los adultos, tener en cuenta pues esa fusión entre el pasado y el presente. Entonces yo creo que ellos, mi total apoyo para ellos porque ellos están haciendo las cosas muy bien, ellos no son ningunos desadaptados. Desadaptados es el sistema que los quiere ver así, como para que quiere ver como vándalos. Ese término vandálico, pues a mí sinceramente no me cuadra y sería bueno que la comunidad no volviera a usar ese término con estos chicos porque ellos simplemente se están reivindicando. Un vándalo para mí es una persona que pronto del mismo estado roba millones y millones de pesos y salen a los 4 o 3 años y se quedan con toda la plata y después a disfrutarla. Entonces pagan su pena, todo el cuento. Para mí eso sí es un verdadero vándalo, eso sí es un vándalo. Y imagínense esas cárceles con personas fascinerosos que porque robaron un televisor, porque atracaron al otro o algo, así cosas de menor cuantía y llenan las cárceles por eso. Pero estos tipos, casa por cárcel, todo el cuento, entonces me parece que es un estado injusto, desequilibrado. eh, entonces, yo estoy de acuerdo con que se haga el cambio, pero que se haga el cambio sin violencia, que se haga el cambio a través del diálogo, nuevas formas de pensar, de ver el mundo, con hechos, con nuevos proyectos, con una forma de repensarnos de una forma diferente a través de la creación, que las personas técnicas sean más creativas, que el creador se una con lo técnico y se fusionen para que verdaderamente los proyectos tengan sentido. Y bueno, me ha contado de todo un poco y me ha dejado pues impresionado pues por todo ello. Pero también yo creo que debemos hablar sobre un espacio bien bello. 2 minutitos sobre un espacio que sí se está dando y es Galería a Cielo Abierto y es una de las propuestas que más ha tenido eco en estos días. Cuéntenos cómo ha sido esto. Uy, la Galería Cultural a Cielo Abierto yo creo que es uno de los proyectos más bonitos que tiene la Mesa de Artes Plásticas y Visuales de Suba. Una calidad humana de estos grandes artistas que la componen, la maestra Juliana, Carolina, Armando, maestro William Sierra, Antonio un gran productor. Desde que llegó Antonio, esa galería tiene mejor calidad en cuanto a su sonido, en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a la planimetría. Hay arquitectos, hay sociólogos, antropólogos, hay una cantidad de profesionales dentro de este gremio de artistas plásticos, de esa gran mesa que yo siempre la llamo y la llamaré, es la mesa más sólida y es la mesa que tiene más patas que un 100 pies. Es una maravilla. Y entonces, y lo otro es que es autogestionado, o sea, es un ejemplo para muchas agrupaciones, para muchos culturales, la autogestión, porque nosotros empezamos a trabajar sin dinero, sin plata, y entonces solo con el corazón de cada uno, desde su ser. Entonces de ahí me encanta eso, que partamos desde ahí. Yo creo que eso es lo que más me amaña de la mesa, esos 4 pilares que tiene, que es la solidaridad, honestidad, la equidad y la transparencia. La transparencia. Entonces me encantan esos pilares porque lo otro es que no tenemos partido político ni de izquierda ni de derecha y eso nos da un plus porque simplemente nace desde nuestro ser, desde nuestro conocimiento, pues una forma diferente de hacer política, porque la política es bonita, la politiquería es la que no es bonita. Entonces la palabra política todo tiene que ver pues con el servicio al otro, Con ¿no? la polis, ¿no? Con la polis. Qué maravilla tenerlo aquí, que nos haya hablado de todo un poco como los locos, dice mi abuelita. Hablamos de la memoria, hablamos de muchas cosas, hablamos del mismo arte, de esa pasión. ¿Qué le saca el mal genio, Juan? Así que lo emberraca, pues que lo enchicha. No, pues las pendejadas, a mí me saca mal genio como las pendejadas Las preguntas pendejas, diga. y las bobadas, no sé, las cosas del mal gusto, me saca de mal genio el egoísmo, la envidia, esas cositas ahí que mejor dicho,
que hay veces se están haciendo bien las cosas y la gente, yo no sé por qué, porque hay veces nos bombardea o se pone de mal genio porque nosotros hacemos las cosas de una forma diferente, que de pronto a ellos no les conviene. Eso me saca de mal genio. En vez de unirse a uno, de decir, oye, nos encanta cómo están haciendo ustedes las cosas, enséñenos cómo se hacen las cosas así sin tanto dinero, porque nosotros con dinero pues no hemos hecho lo que ustedes hacen. Entonces, es una forma muy bonita la autogestión y es un aprendizaje. O sea, nosotros empezamos así, pero también ahorita estamos generando proyectos. Ya ganamos 3 presupuestos participativos, 3 propuestas y ahorita se están cocinando para hacerse en proyectos, que tal vez pues no los ganamos los 3, pero nos hemos ganado a través de la mesa muchos integrantes ya 12 presupuestos, desde 1,5 millones en adelante hasta 40 millones de pesos, otros de 25, de 20, de 15. Entonces ya hemos sumado 12 presupuestos en un año que tenemos conformada la mesa. La mesa es joven, pero los integrantes de la mesa llevan 30, 40, 50 años en la cultura. Entonces no venimos desde ayer, ni de hace 10 meses. Hace 10 meses viene la mesa de artes, hace un año viene la mesa local de artistas plásticos y visuales de SUA, como mesa, sin tinte político, sin tinte religioso, sin tinte deportivo, nada. Simplemente se habla de arte, solo de arte y todo lo que compete al arte y a sus diferentes manifestaciones artísticas. Entonces nosotros partimos de que el arte es el elemento fundamental para transformaciones de una comunidad y desde ahí le estamos apostando al ser, a la amabilidad, desde el corazón hacia afuera y no el hacer por hacer. No hacer los proyectos por hacerlos y que venga, nos ganamos esta platica y ya lo ejecutamos y se acabó el tiempo y tal, y no repercute en nada. Entonces nosotros tratamos de, a través de nuestros proyectos, como que tenga una continuidad, como decir, como cuando es una película y quedan continuará, uy, que sigue, que sigue. Entonces nuestros proyectos tienen que dar esa sensación de esa continuidad, donde la verdadera gente se anime para ver el segundo capítulo. Y en ese orden de ideas, ¿el artista nace o se hace? Porque me estás diciendo el ser por el ser también, ¿no? Y todo Sí. ello. Entonces yo me plantearía eso. En este caso, con los nuevos artistas, con estos muralistas con los que vas a trabajar con Tres Patas, ¿será que el artista se hace o nace? El artista nace y se va perfeccionando con el tiempo porque va aprendiendo muchas técnicas, se va enriqueciendo a través de la retroalimentación que tiene con los otros artistas, bien sean consagrados, jóvenes o autodidactas. Entonces, el artista nace porque le nace desde el corazón, desde su ser, y se va formando con el tiempo a perfeccionar sus técnicas, lo que él sabe. Entonces, siempre el artista nace. Maestro, qué gusto haberlo tenido hoy en Conversas al Aire en el marco de esta beca de memoria del Rincón, de esta apuesta del colectivo Tres Patas. Muchísimas gracias y nada, esperamos entonces verlo en campo, verlo trabajar en campo, que sería una delicia también. Invitar a a todas estas personas para que pues nos acompañen, ¿no? De pronto en la intervención, encontrarnos con mucha gente ya en terreno, ¿cierto? Así es, eso es lo que más me gusta, ahorita ya entrar en plena acción. Ya ahorita vamos a tener, vamos a estar de lleno de tiempo completo en estos proyectos de mural, de pronto, pues si ya sale mi proyecto del arte del fitocolase Vive en Familia, también quiero intervenir con varios artistas de la mesa, lo mismo el proyecto del maestro William que pasó y también es uno de los ganadores, Escuela Taller Itinerante de Artes Plásticas, donde van a estar trabajando muchos artistas de la mesa. Es que una mesa tiene que ser así en sus diferentes áreas, trabajar para ellos mismos, donde ellos repercutan en la sociedad.
esos dineros que son de los impuestos, donde verdaderamente repercutan, hermano, y no se queden en eventos, porque es que nosotros tenemos que cambiar ese chip de trabajar el arte y la cultura desde la comodidad. El arte y la cultura no se trabaja, la cultura no se trabaja en un recinto, se trabaja en la calle, en lo cotidiano. En una casa de la cultura simplemente se practican algunas manifestaciones del arte como la música, el teatro, los títeres, pero no más, la cultura se hace por fuera. Entonces, nosotros la mejor casa de la cultura que tenemos es la misma calle, el mismo territorio, el barrio, la ciudad, la cuadra, Y por eso las, Galería Cielo Abierto. y por eso Galería Cielo Abierto. Ah, Así ya, es. toda una explicación para mí. Maestro, muchas gracias y esperamos verlo nuevamente más adelante. La próxima semana, entonces, estamos aquí nuevamente, nos encontraremos en Radio Alternativa, tendremos muchos más invitados y por supuesto contaremos con el apoyo aquí de la Mesa Local de Artistas, contaremos con Tres Patas, contaremos con, obviamente, con Radio Alternativa, con Robinson Pérez y bueno, miremos a ver qué más nos trae estas apuestas aquí precisamente en la localidad 11, el Rincón de la Memoria. Muchísimas gracias. Feliz noche.